Y en el versículo 4 de Jeremías capítulo 8 dice la palabra: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae, viene una pregunta, ¿no se levanta? El que se desvía, ¿no vuelve al camino? ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Versículo 6. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Viene el signo de pregunta. ¿Cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Hace el signo de pregunta. Vea qué interesante, porque vamos a ir viendo a través de la palabra más o menos varias cosas, pero el versículo 4 dice, les dirás a sí mismo, dice, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Vea, si los hombres, nosotros naturalmente, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Nos caemos. Nunca se cayó usted en algún lugar así que le da un montón de vergüenza, ¿eh? No sabe ni qué hacer uno, ¿verdad? Ojalá en el colegio, en el pabellón central, y todo el mundo lo vuelve a ver y uno no se pare y sale en carrera, ¿verdad? Pues a mí me pasó de adolescente y sale uno en carrera porque para que no lo vean, más bien lo ven más. Más bien lo ven más a uno la gente, más bien si cae, si hace uno así, pero ¿qué parte es esa, verdad? Si los hombres caen, naturalmente tenemos ese impulso natural que nos lleva a buscarnos, a levantarnos, es algo totalmente normal. Pero qué increíble, porque para la generación a la cual Jeremías le lleva este mensaje, lo normal para ellos, lo normal era un asunto del pasado. Pero ve qué interesante, porque si nosotros lo vemos a la luz de la palabra, inclusive para nosotros, justos a través de la sangre del Mesías, ¿sí o no? Dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Eso está en Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo. Entonces, ahora, qué interesante, porque entonces la gente se pregunta, pero ¿acaso Jeremías no le está hablando, en este caso le está hablando al reino del sur, a Judá? Ya se había dividido las tribus. ¿No era el pueblo de Dios ellos? ¿Eran justos acaso? ¿Por qué no se levantaban? ¿De qué está hablando Jeremías acá? Muchos estudiosos de la palabra con respecto a este proverbio que acabamos de leer, 7 veces cae el justo, dicen que la caída que se refiere a este hombre justo en Proverbios se experimenta a dificultades, y mucha gente piensa que no es pecado. Vieras que yo tengo mis dudas con ese pensamiento. Hay mucha diferencia, hay que hacer una línea y separar, ¿verdad? Una cuestión es la persona que peca por alguna razón, por alguna circunstancia, fallamos al Señor, transgredimos los mandamientos del Señor, porque eso es pecar, ¿sí o no? La transgresión de los mandamientos es pecar. Pero otra cosa es practicar el pecado. Hay una diferencia muy grande de eso. Y yo sinceramente a veces pienso que este proverbio, porque es que nosotros no somos perfectos, y como lo veíamos en el estudio pasado, ¿verdad? Y todo lo que le sucedió inclusive al mismo Pedro, ¿verdad? Pedro, todo lo que había visto, y Pedro le costaba, y a Pedro le costaba, y el mismo Señor lo llevó y lo confrontó, porque él tenía un problema con la gente que no eran de Israel, con lo que se conoce como los gentiles, y Dios lo confronta a Pedro. Pero en medio de estas circunstancias, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Creo que
Igual no se trata de estar repitiendo los pecados, no se trata del que practica el pecado, es el que por alguna circunstancia, por procesos que vivimos, le fallamos al Padre Eterno. En este caso, la gran mayoría de los que están recibiendo el mensaje de Jeremías, el asunto es que se habían vuelto practicantes del pecado, practicantes de transgredir los mandamientos del Señor. Y entonces, literalmente es que están caídos. Cuando dice, el que cae no se levanta, no se levantaban. Ya esta gente estaba espiritualmente hablando, estaban caídos. Y vea lo que dice luego, el que se desvía en el versículo 4 de Jeremías 8, dice, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Acaso si nosotros, usted o yo, nunca nos ha pasado que vamos a un lugar, a un paseo, a algún lugar lejano, que tal vez no conocemos mucho, y usted sabe que se desvió del camino correcto? Usted lo sabe. Usted sabe que se pasó posiblemente la salida, o se fue por una carretera que no tenía que irse. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted si se va por un camino incorrecto? ¿Ah? Bueno, si le toca una autopista, digamos, los Estados Unidos, déle rueda hasta que encuentre donde dar vuelta, porque no es aquí como acá, que usted nada más da vuelta ahí nomás. Allá a veces tenés que manejar, depende de la autopista, casi hasta media hora para poder dar vuelta. Pero aquí no, aquí todo el mundo da vuelta hasta en U, en todo lado, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? No estamos diciendo que hay que hacerlo, no de vuelta en U, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Esa circunstancia es lo mismo de caerse. Si yo sé que voy por un camino incorrecto, no, por aquí no puede ser, me tengo que devolver. No voy a llegar nunca al lugar que voy, para la montaña que voy, o para el camping que voy, o para la playa que voy, o no sé para donde usted le quiera ir a pasear. Si sabe que ese no es el camino correcto, tienes que devolverte, así de sencillo. Pero qué tendencia, porque esta gente no se volvía. La generación a la cual Jeremías le habla, parece que lo normal es incorrecto, porque se caían y no se levantaban. Iban por el camino incorrecto y no se devolvían. ¿Acaso no son eso supuestamente algunas de las cualidades de alguien que debería estar en el Señor? Si voy y me caigo, me tengo que levantar. Como dice la palabra, para eso estamos con el pueblo de Cristo, ¿verdad? El Mesías, para levantarnos unos a otros. Si nos vamos por un camino incorrecto, nos devolvemos. Pero el asunto es que Jeremías le está hablando a un pueblo entero que no se quiere levantar y que no se quiere devolver. Acá Jeremías, ahora, si nosotros profundizamos en el concepto bíblico de lo que es arrepentirse y sobre todo en la mentalidad, porque nos guste o no nos guste, mucha gente que, ¿por qué toca ese tema? Porque la mentalidad en la cual se escriben las escrituras y sobre todo en este libro de Jeremías es una mentalidad hebrea, no es una mentalidad griega. La mentalidad griega es muy diferente a la hebrea y un día podemos estudiar eso claramente, porque de acuerdo a lo que aprendamos, muchas veces así vivimos. De acuerdo a lo que nosotros pensemos, así actuamos. Y la mentalidad hebrea es muy diferente a la mentalidad griega. Aquí Jeremías habla de una palabra que es arrepentimiento, pero lo ve a través del punto de vista hebreo. El mismo Padre Eterno es el que le habla y le está diciendo, ¿acaso no está en un mal camino, no se tiene que devolver? El arrepentimiento a través de la Escritura, y si lo estudiamos a través de todos los pasajes bíblicos, no se trata solo de ajustar un rumbo, en este caso si fuéramos por un camino incorrecto, sino más bien de marchar atrás. Usted echa reversa. Es como si usted si fuera a ir a caminar ahí por la carretera de ciudad y sabe que no hay puente y ni siquiera hay señal para que no hay nada, ahí hay un río. Usted no se va a ir por el río, sobre todo si lleva a su familia, a sus hijos, ¿eh? Usted no se va a ir por esa carretera, es echar para atrás totalmente, es echar reversa, física, emocional y espiritualmente. El arrepentimiento es algo que en medio de estos procesos tenemos que pedir perdón. Mucha gente, sí, claro, tenemos que pedir perdón, tenemos que disculparnos, por supuesto, pero el perdón al concepto bíblico real es una decisión de continuar, de volverme hacia la palabra, hecho reversa. Yo no voy a ir más por ese lugar. Yo sé que si camino por ese camino, me voy por esa acera, si paso por esa casa,
ahí está aquel compa y aquel compa me llama y me hace caretas y me dice venga acá, y yo a veces no tengo la fuerza para echar para atrás. Y entro a la casa y el amigo resulta ser que tiene otras cosas ahí y empezó el pecado. El pecado no empezó en el momento que estaba allá haciendo lo que estuviera haciendo ahí en esa casa. El pecado empezó cuando sabías que tenías que devolverte del camino. Tenías que devolverte, era echar reversa. No debemos. Dice la palabra que hay caminos que parecen, pero terminan siendo caminos de muerte. Ese es el camino del pecado. Y a esta generación no le importó ese camino de muerte. Jeremías se enfrenta a toda una generación, sí hay un remanente por supuesto, que caminaban hacia una ruta directamente a la muerte. Vuelvo a decir el versículo 4, lo vuelvo a leer. Le dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Está preguntando. De ahí que el mensaje que lleva Jeremías no era algo nuevo, para los habitantes de Israel. El asunto es que ellos iban en el camino incorrecto, en contra más bien. Ellos van como en contravía, como ir manejando en el lado contrario de la pista. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando viene la 27 y hacen el carril reversible. Se siente uno todo extraño manejando por el otro carril y le da temor. ¿Y si se mete alguien aquí? Así iba este pueblo, iba en contravía a toda velocidad. Ahorita lo vamos a ver por qué. Caído espiritualmente. ¿Por qué no se devolvieron? ¿Por qué no se fueron para el otro lado? De ahí que el mensaje que lleva Jeremías es en contra de todo aquello que iba en oposición a la voluntad del Padre. ¿Cómo es que el pueblo escogido, aquí viene una pregunta muy, muy clave y que uno se puede hacer, ¿cómo es que el pueblo escogido del Padre, aquellos que tenían que ser luz en aquel tiempo a las naciones, porque así era el mandato del Señor, había llegado a esta condición de estar caídos espiritualmente y estar en el camino incorrecto? ¿Cómo puede ser? Vea lo que dice el versículo 5 ahí en Jeremías 8. Porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Así lo dice su versión, ¿sí o no? Si alguien está leyendo otra versión, posiblemente inclusive esta versión internacional va a decir algo parecido a esto. Porque entonces este pueblo se ha desviado. ¿Por qué? Vea que el Señor es el que lleva la palabra por medio de Jeremías. Y vea lo que dice la pregunta. Porque persiste Jerusalén en su apostasía. Qué diferente, ¿verdad? Apostasía. En el Antiguo Testamento. Porque este pueblo de Jerusalén es rebelde con rebeldía perpetua. Versículo 5. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Por qué entonces este pueblo se ha desviado? Dice en la versión internacional. ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? La palabra que se usa en el Antiguo Testamento, apostasía, de hecho si usted la puede buscar en la concordancia Strong, es la 7725. Ni le digo cómo se dice en hebreo porque yo no hablo hebreo, me cuesta con el griego, usted es de Grecia, imagínese. Se refiere, ¿y sabe qué interesante que se refiere? Aquí apostasía se refiere a volverse, pero a algo malo, más bien. El concepto bíblico de la palabra de arrepentimiento es echar para atrás, pero usted tiene que tener cuidado para dónde echa para atrás también, porque la palabra apostasía es como recaer, echar para atrás, por supuesto en un sentido espiritual, darle la espalda, y darle la espalda siempre a la voluntad del Padre que está en los mandamientos. Jeremías usa mucho esta palabra, la usa una y otra vez, una y otra vez. Usted lee el libro de Jeremías, usted va a ver muchas veces que va a utilizar el término, pero en el hebreo, que le dice, vuélvanse al Señor, cambien sus caminos, diríjanse hacia el otro lado, por decirlo de alguna manera, porque la ruta que llevan es una ruta de muerte, era el mensaje del Padre. Y en medio de todas estas cosas, el Padre está llevando un mensaje de arrepentimiento. Jeremías usa mucho esta palabra una y otra vez, y siempre va relacionada a la infidelidad de nosotros con el Padre. Va relacionada al rechazo que nosotros le hacemos al Padre. Nosotros haciéndole un rechazo al Padre eterno. El pueblo escogido haciéndole un rechazo o siendo infiel a aquel que los había sacado de Egipto, aquel que los había bendecido, el que los había llenado de bendiciones, el que le había dado la tierra prometida, el que los bendijo una y otra vez.
¿Usted se imagina eso? Cuando nosotros hablamos, a veces en términos bíblicos, nos cuesta entender y vemos a Israel y decimos, Israel ya se sabe que Israel era así, Israel era así, Israel era así. Es que Israel en muchos aspectos se parece a alguien, y no voy a decir a quién. Bueno, a mí y a Patricia, a Henry, a Chicho y a Patrick. Porque muchas veces el Señor nos tiene con creces, con bendiciones, con todo. Y qué malagradecidos somos. ¿Ah? Qué malagradecidos somos. Yo no sé usted, pero yo me acuerdo que en mi casa teníamos hasta tele blanco y negro. Pero en muchas cosas, yo me acuerdo de unos vecinos que tenían un Atari. Un Atari. Oiga, eso era para ricos y famosos, decíamos nosotros. Pero pudimos haber tenido cocina de leña, televisor a blanco y negro, pero hubo algo que nunca faltó, fue la comida. Nunca. Y buena comida. Qué malagradecido cuando venían con la comidita y todo, y el esfuerzo que se hacía tanto mis papás, y llegar uno y que le pusieran el plato. Qué pereza. Pues bueno, en mi casa no se podía decir eso, porque simplemente no era permitido. Hoy en día, a veces, no sé por qué, por las circunstancias, cómo cambian las generaciones. Oiga, y hasta ponen post en Facebook y todo, chiquitos. Estoy en contra de la sopa de verdura de mis papás. Apenas que no hacen un movimiento y se llaman a toda la gente. Y oiga, qué increíble cómo cambian las generaciones. Así como cambió la generación de Israel. Fue lo mismo. La generación que siguió era una generación malagradecida. Nosotros no podíamos decirlo, así simple, nosotros no podíamos. Porque había un principio de agradecimiento que se enseñó y simplemente se aprendió. No sé por qué cuesta tanto dar gracias. Hay gente que le cuesta mucho la parte de agradecimiento, no sé. Yo imagino que seguro son familia de aquel, de Richie Richón, ¿se acuerdan la fábula que habían? Un chiquillo ahí. Daba pereza verlo, tenía de todo. Yo imagino que son primos segundos de ellos, porque no agradecen para nada. Y usted sabe que hay una bendición sumamente grande en la gente que es agradecida. Y la gente que agradece, y la gente que es agradecida. Sean agradecidos en la casa. A Jerusalén, a Israel, a este reino del norte le había pasado eso. Todas las bendiciones le parecía que eran... Es porque somos nosotros. No era porque eran ellos. Era porque había un Padre eterno que ha hecho todo lo posible para que ellos fueran bendecidos. Y ahí viene la parte donde en medio de estas cosas la apostasía es parte de eso. Hay un sentimiento de que yo me merezco todo, me lo tienen que dar todo. En la vida espiritual eso es parte de una apostasía. No puede haber apostasía, ahora sí, si no hay conocimiento. Qué interesante. Porque la apostasía se da en personas que escucharon, que conocen las bendiciones del Padre. En gente que conoce lo que es Él como da, que Él da y cuando da. Cuando Él bendice, bendice. Qué hermoso. Y la apostasía no se puede dar en alguien que no lo conozca, que no haya escuchado su voz. La apostasía se da en los hijos malagradecidos, por decirlo de alguna manera. Los que tiramos la sopa, cancelado, porque el Padre no nos está dando lo que nosotros queremos, pero tal vez es tiempo de sopa. ¿Acaso no dice la palabra que hay un tiempo para todo? Tal vez hoy estás comiendo sopa y más adelante vas a comer otra cosa y el Padre te lleva ahí porque te está enseñando algo, pero no lo vemos así. Yo quiero sopa hoy. Y eso es un camino incorrecto. Y cuando somos malagradecidos y exigimos cosas, terminamos, y así terminó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le exigía cosas a Dios y le exigía. Vea que manda el profeta, le dice, hágale preguntas. Dios habla la mayoría de veces, nuestro Padre Eterno nos habla por preguntas. Usted está orando, Padre, háblame, y le pregunta algo. Y como a veces somos medio malcriadones, ¿quién es usted para preguntarme? El que lo engendró, el que lo formó en el vientre de tu madre.
Y te estoy preguntando cosas porque a veces quiero saber qué es tu opinión. No porque sinceramente me importe. Porque quiero que tú veas que tu opinión es la incorrecta. ¿Quién va a ganar? ¿Él o yo? Jerusalén decía, yo gano. Yo voy a ganar. Porque este pueblo, versículo 5 de Jerusalén, es rebelde con rebeldía perpetua. Padres que tienen adolescentes, hay una mentira que el enemigo les dice y les va a comenzar a decir, y ya viene la adolescencia, la etapa de la rebeldía. Eso es mentira. Eso es mentira, mis hermanos. Y no lo digo jugando, como le digo yo, de ninguna manera tirándome ni nada. Yo fui pastor de jóvenes por más de 6 años en Estados Unidos. Y aquí vinimos a ser pastores por más de 4 años y adelante, por ahí. Y eso es mentira. Porque los adolescentes se forman de la manera en que la Biblia habla, no de lo que la gente diga. No lo que diga tu abuelo, ni tu abuela, ni lo que diga todo mundo, ni los psicólogos, nada. Cuando hay un hogar que forma hijos de acuerdo al Evangelio, la palabra de Dios, ellos darán frutos, así de sencillo. No diga, uy, viene la etapa de la rebeldía, rebelde. No le diga eso. Una cosa es rebeldía, y si conoce rebeldía realmente, ¿usted sabe qué es rebeldía? Pregúntele a mi papá. Pregúnteselo. Y dígale a ver qué hizo Henry Sánchez en la etapa por ahí de los, 14 años a los 20 que me fui para otro país. Pregúnteselo. A él sí se le puede decir qué es un rebelde. Y sí, es alguien que no quiere obedecer. Y es alguien que lo que diga los papás lo ponía de tercero a cuarto abajo. Pero téngalo por seguro que aún inclusive, porque no conocía de la palabra, en esos momentos el Señor nos guardó y nos cubrió. Pero ya llegando al Señor y viendo los jóvenes y viendo familias que les enseñaban a los muchachos en la palabra del Señor, ellos no fueron rebeldes para nada, de ninguna manera, tanto muchachos como muchachas. Eso es mentira. La palabra que se usa en este caso como apostasía, como decíamos, era echar para atrás, pero en el lugar incorrecto. No podemos irnos hacia el lugar incorrecto. Vean lo que dice el versículo 6 en Jeremías 8, para ir viendo un poquito más de lo que el Señor nos quiere ministrar en esta noche. Versículo 6, Jeremías 8, versículo 6. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. El arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es pegar gritos como locos. Vea qué buen ejemplo, lo voy a poner y usted lo puede estudiar esta semana en su casa. El hijo pródigo. El hijo pródigo hizo y deshizo, ¿sí o no? Y llega un momento determinado que empieza el arrepentimiento. ¿Y sabe cómo empieza? Él comienza a preguntarse, si fuera tan solo uno de los siervos de mi padre, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si fuera tan solo uno de los siervos de mi padre, ¿qué he hecho? Estoy comiendo con cerdos, la comida de los cerdos. Cuando empieza el cuestionamiento dentro de nuestros corazones, ahí empieza el arrepentimiento. Yo comienzo a preguntarme, ¿pero qué he hecho? ¿Qué hice? Te he fallado, Padre. Yo no puedo hacer eso otra vez. Que alarmista. Eso no es nada. El enemigo te va a poner la gente al lado para desviarte del camino correcto. Y en la de menos, si usted llega y le dice a alguien mi hermano, en cosas de arrepentimiento y de cosas del espíritu, no le vaya a preguntar a los cerdos, con todo respeto. Porque cuando estamos hablando inclusive de la parábola, muchas de estas cosas ni siquiera se está refiriendo a cerdos, se está refiriendo a gente que no conoce absolutamente nada del Señor. ¿Acaso no dice la palabra que no le tire las perlas a dónde? Y no estamos diciéndole cerdos a la gente, solo que hay que entender lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Usted va y le dice a alguien que no conoce nada del Señor y le dice, mira, así es esto, me siento mal. ¿Para qué se lo está contando? ¿Para que le diga lo que usted quiere escuchar?
No, hombre, dígaselo a alguien que tema a Dios. Dígale a alguien que busque al Señor y verá, y usted va a recibir la respuesta que posiblemente usted no quiere. Él le va a decir: ¿cómo se le ocurre que usted hizo eso? Lloremos juntos. Oiga lo que dice: escuché el versículo 6 y oí, no hablaban rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Para el arrepentimiento tiene que haber preguntas. Tenemos que ver y tenemos que analizar. Pero este pueblo dice: cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. O sea, ellos iban en la vía incorrecta, en el carril contrario, pegándole como a 100 y ¡bum! Y como caballo, imagínense. Iban volados ¿a qué? A la destrucción. Ellos piensan que van en un camino de libertad. Así le llaman, libertad. Le llaman el camino del orgullo. Yo soy orgulloso de lo que hago. Ese es un camino al final que es de muerte, es de destrucción. Eso el enemigo no se lo va a decir. Pero las personas como Jeremías sí se la van a decir. Nótese que el padre escucha. Ve lo que dice: escuché y oí, no hablaban rectamente. Y alguien me decía: ¿cómo? Dios escucha. Los ojos del Creador contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Eso está en Crónicas, mis hermanos. Los ojos de Él ya vio lo que usted hizo, bueno o malo. Él ya lo vio. Lo único que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos de manera correcta. Este pueblo sabía esto, pero ellos no querían preguntarse las cosas que tenían que preguntarse. Ellos querían seguir hacia el camino incorrecto, como caballos hacia el muro para despedazarse, en la vía incorrecta. A la generación que le llevó el mensaje, Jeremías, a esa generación, no le preocupó saber ni conocer la verdad. Escuché y oí y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? El Señor espera. Dice la palabra del Señor que Él desea, el Padre Eterno, ¿verdad? Él desea el arrepentimiento en todas las personas. Usted a veces, yo no sé si le ha tocado, hay gente que dice: no, hombre, es este que va a querer arrepentirse. Nada, le dice uno, ¿sí o no? Cuando le toca con ciertas personas, uno dice: no, hombre, es este que se va a arrepentir. A veces uno piensa, ¿verdad? Humanamente y mal. Ese que usted piensa que no se va a arrepentir, el Padre, dice la palabra, que Él retiene, y hay un tiempo específico, porque desea que todos sean salvos. Para Jeremías, en el tiempo de Jeremías, el Padre estaba dándole un tiempo específico. Jeremías era una trompeta para Israel, y estaba hablando porque Él deseaba que ellos fueran salvos. ¿De qué? Venía un juicio para Israel en ese momento. Y iban a suceder un montón de cosas terribles. Pero no había temor santo. Sus corazones se habían vuelto duros como la piedra. Habían abandonado al Creador, aquel que había sido sacado, aquel que los había sacado con mano poderosa, aquel que les había dado maná, aquel que los había guardado una y otra vez, aquel que los había bendecido, aquel que los amaba con todo el amor. Para ellos ya no era suficiente. Qué apostasía de corazón. Ahora, volvemos a la pregunta: ¿cómo es que este pueblo que había sido escogido había caído en estas condiciones? ¿Por qué? Porque alguien que es escogido cae en estas condiciones. ¿Por qué? Un día de esos escuchaba una adoración de esas viejas, de esas viejas. Oiga, y yo me pongo y me acuerdo de momentos de adoración cuando yo empezaba cuando estaba empezando con el Señor, y qué hermoso, ¿verdad? Escuchar una adoración, esas adoraciones que usted se sentaba en la casa y le daba, iba otra vez para el trabajo y le daba y lloraba. Eran semanas llorando con la misma adoración porque yo no conocía esa gracia tan hermosa. Yo no conocía a ese Padre que me había llamado. Yo no sabía eso. Si yo hubiera sabido eso, se lo aseguro que tal vez no hubiera sido tan repugnante con mis tatas cuando estaba de adolescente. Pues yo no conocía a Él, yo no lo conocía. Yo de oídas lo había escuchado, pero yo no lo conocía a Él. Cuando yo lo conocía a Él y escuchaba esa adoración, y ahora la persona esa persona que ministró tanto
tantos millones de personas alrededor de la tierra, porque así es, porque Él lo ministró, o sea, Él fue instrumento para la oración. Es un apóstata. Y yo no me gozo en eso. Me da tristeza más bien. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede ser que aquel que me ayudó esté ahora metido allá en 3 metros más abajo del lodo que yo tenía? ¿Cómo puede ser? Y hay que orar por esas almas. Y en medio de estas cosas, Israel, ¿cómo puede ser que alguien escogido, que haya hecho tantas cosas, que el Señor, ellos fueron luz para las naciones? ¿Será que esto puede pasarle a naciones? ¿Será que esto le puede pasar a familias? ¿Será que esto le puede pasar a individuos, a congregaciones inclusive? Que en algún momento fueron luz, pero se desconectan de la luz. Yo no sé usted, pero a mí me da temor. El que cae no se levanta. El que se desvía del camino no se devuelve. ¿Por qué no se ha devuelto ese muchacho? Y no por el ministerio, porque eso es mentira, no es por eso, es por la vida de él y la alma de esa persona, por la salvación eterna de él. Y más bien ahora, como dice la palabra, vituperean el nombre del Mesías por culpa de lo que él hace. ¡Qué pereza! Porque aquellos que ya conocieron el gozo y la vida eterna, las bendiciones espirituales, ¿cuál otra sangre lo va a limpiar? Dice la palabra. Si ya la sangre del cordero fue derramada por ese varón, él lo que tiene que hacer es devolverse a la senda correcta. Vea lo que dice Jeremías 8, versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardarán el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Y alguien dijo, ¿pero a qué se refiere? Porque ya el Señor les había dicho una y otra vez, viene juicio, una y otra vez viene juicio, una y otra vez viene juicio. ¿Y sabía qué hace la gente? Mis hermanos, viene juicio. ¿Por qué? Si la cigüeña en el cielo conoce el tiempo, la tórtola y la grulla, si quiere lo decimos al lotico, el sopilote vuela y él sabe para dónde va. El sopilote. El pecho amarillo se agarra con todos los yegüeros de la casa y hace un pleito, pero ellos saben para dónde van. Y usted no sabe para dónde va. Yo creo que tal vez a nosotros nos cuesta poner esto en perspectiva, porque yo, y no lo digo de cierta manera, igual lo comento porque era muy interesante. ¿A quién le decía? ¿A quién ponía el switch? Así. Allá en el norte, cuando estábamos, a todos esos patos, cuac, cuac, cuac. ¿A quién le decía? Oiga, se organizaban de una manera, se los vio así. ¿Para dónde se iban? Estudiosos de los animales y gente que vive en otros países. ¿A dónde se iban? A ver. ¿Cómo que para la Antártida? ¿Cómo se le ocurre? Se iban para el sur, para los lugares calientes, ¿sí o no? ¿Quién les decía a ellos? Ellos conocían los cambios de temperaturas, ellos sabían esas cosas. Yo le decía a mi esposa, si hubieran patos aquí en Costa Rica, se estarían locos, porque no, y con este cambio que está viendo, estarían allá y para allá, hecho reversa, no, ellos saben. Ellos saben lo que está pasando, porque la naturaleza dice que están dolores de parto. Lo que le llaman cambio climático, la Biblia le llama dolores de parto. La tierra va a sufrir dolores de parto, mis hermanos. Y los animales lo saben. Israel no lo sabía. Era el pueblo escogido. No, sí lo sabía. Solo que decían cuac, 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 cuac. Llegaban las señales que era el tiempo de hacer algo diferente y ellos hacían cuac, cuac, cuac. Se tapaban los oídos. Se ponían sus manos acá para no ver la verdad. Si la cigüeña sabe qué hacer y la tórtola sabe qué hacer, usted como hijo de Dios tiene que saber qué tiene que hacer en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es muy casual. Viene tiempo de juicio. Tenemos que prepararnos. Vamos de nuevo.
Viene tiempo de juicio. Y tenemos que prepararnos. Tenemos que preparar a esa generación que está ya encerrada ahí. Nos toca a ustedes y a nosotros. No le toca al Ministerio de Educación. No le toca a nadie más que los que conocen las Escrituras. Y eso somos nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad por una generación. Oiga, y yo vengo llegando. Ya me pusieron responsabilidades. Amén. Usted es de esta generación. Como la generación de Jeremías, que va a ir a levantar su voz como una voz que clama en el desierto. Viene juicio, pero viene un juicio bueno. Ahora la gente se preocupa por juicio, ¿sí o no? Pero si hay juicios que a la gente le da súper bien, ¿sí o no? Hay gente que va a juicio y le dan, más bien le devuelven tierras, le devuelven la paz, ¿sí o no? Hay juicios que son buenísimos. ¿Cómo le va a ir al que va en el juicio en la palabra del Señor? ¿Cómo decía la palabra? Sus ojos vienen y caminan, ven toda la tierra, para bendecir a aquellos que caminan en justicia. Pero vea lo que dice el versículo 8. ¿Cómo dicen nosotros? ¿Cómo dicen nosotros somos sabios? Y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Versículo 9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? En medio de estas cosas, vea qué increíble. Los animales conocen los tiempos, ¿sí o no? Sí. Vea lo que le dice el Mesías a una generación entera. Porque vendrán días sobre ti, refiriéndose a Jerusalén, y lo dice el Mesías, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay tiempos de visitación. Y los animales lo conocen. Nosotros como hijos deberíamos de conocerlo. En el tiempo del Mesías vino un juicio después, que eso no está en la Biblia, pero está en los libros de historia, está en todo lado. Y yo lo digo porque eso es algo que no se enseña, aquí lo hemos estudiado algunas veces. ¿Y qué pasó con aquellos que seguían al Mesías cuando vino el juicio? Después, como 40 años después de que el Mesías dijo esto, ¿qué pasó? Cuando vean a Jerusalén rodeada, era tiempo de huir, ¿se acuerdan? Y los únicos que pudieron huir de ese juicio que dice el Mesías en Lucas 19 son los que seguían al Mesías. Porque Jerusalén fue rodeada, y digas que no me canso de contar ese testimonio. Jerusalén es rodeada, ¿y qué pasó? Y llegó un general romano, lo rodeó, pero por alguna razón, que interesante, se fueron. Y en el momento que se fueron, el pueblo de Dios que había escuchado esa profecía 40 años después de la boca del Mesías, ¿sabe qué hicieron? Decía el Mesías, huyan a los campos, huyan a las montañas. Entonces los únicos que huyeron fueron los que seguían al Mesías. 40 años después de que Lucas 19 se vuelve vida. Eso no está en la palabra porque no está, pero eso está en los libros de historia, ellos lo saben y todo el mundo habla de eso. Y muchas veces el pueblo de Dios no sabe eso. Cuando viene juicio, Dios habla porque Dios siempre quiere guardar a su remanente. ¿Usted vio lo que le iba a pasar a los hijos? Iban a ser muertos. ¿Acaso usted desea que su hijo sea muerto en el juicio que viene? Porque viene juicio. Yo no deseo eso para su hijo. Yo no deseo eso para mis sobrinos. Yo no deseo eso para usted. Pero tenemos que estar despiertos de acuerdo a la palabra. Y así mismo va a pasar en estos tiempos. Viene un juicio y Dios va a guardar a su remanente. Todos. Yo no le voy a decir que todos. Porque muchos... Y conforme a la gracia poderosa del Señor, algunos van a tener que quedarse enseñándose la palabra. Yo no sé, muchos morirán también como mártires para lo que viene. Muchas cosas van a suceder y ahí está la palabra. Pero mis hermanos, yo tengo que estar preparado. Él viene como ladrón, dice la palabra. Pero para los que están durmiendo, nuestros hijos no tienen que recibirlo a él como un ladrón. No, ellos lo van a recibir como el Mesías que vuelve. Ellos lo van a recibir gloriosamente cuando lo vean y el cielo se abra
y todo ojo le verá y toda rodilla se doblará. Así como cantamos ahora al principio, o sea, eso lo vivimos cuando adoramos al Señor, pero durante la semana también. Los que escucharon a Jeremías en aquella generación, fueron como la misma generación, lo que le pasó en la generación de Mesías. Venía un juicio, Dios estaba preparando una generación para que se volvieran a Él, pero viene una parte clave aquí. Porque para poder entender los tiempos del Señor y las cosas del Señor, hay que entender los tiempos de visitación del Espíritu Santo, inclusive sobre toda la tierra. Entonces, no, yo estoy súper conectado. Entonces, estoy súper conectado. Tengo un paquete ahí, de verdad. Pues mis hermanos, aunque sintamos que estemos muy conectados, es tiempo de tener temor y temblor y cuidar esta salvación como dice la palabra, con temor y temblor. ¿Por qué? Vea la parte clave, volvemos a lo mismo. Esta gente estaban caídos espiritualmente, estaban desviados de la verdadera senda, estaban en una apostasía y le agregamos, no entendían los tiempos de la visitación. Eso es clave. Estaban caídos espiritualmente, se habían desviado de la senda correcta, había apostasía y no entendieron los tiempos de la visitación. Estamos nosotros acá. Usted no se puede caer espiritualmente. Oiga muy bien, mi hermano. Usted y su familia y sus hijos no se pueden caer espiritualmente. Usted y sus hijos y su familia no se pueden desviar de la senda correcta. Usted y su familia y sus hijos no pueden estar en apostasía. Y usted y su casa tiene que tener entendimiento de los tiempos que se avecinan. Van a haber tiempos y estaciones que nos van a decir y nos van a marcar. Yo no vengo a decirle que es que el Señor viene tal día, ni tal hora, ni que tal año. No, yo no vengo a decir eso. Pero bíblicamente el Señor sí espera a un pueblo como una mujer, como una novia que se prepara para su esposo, como aquellas vírgenes que tienen, ¿qué dice? Aceite. Se tiene que tener aceite. Entonces, vea lo que dice el versículo 8 en Jeremías 8. Estamos, amén. ¿Cómo dice nosotros? Somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? ¿Cómo que nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Esto es lo que el pueblo de Judá dijo de sí mismos. Hay una falsa, ¿cómo se llama eso? Una falsa seguridad. Yo tengo los mandamientos del Eterno. A mí nada me va a pasar. ¿Sabe a quién le pasó eso? A la generación del Mesías. Ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Y a dónde fueron ellos? El Señor le dijo, de las piedras puede el Señor levantar descendientes de Abraham. Y todos así como, usted hablando mal de Abraham. ¿Quién se cree usted? El Mesías. Entonces ellos decían, nosotros tenemos la palabra, tenemos la ley, tenemos los mandamientos. Esto nos guarda. Con todo respeto, eso es como ese falso sistema, como sentimiento de seguridad, ¿verdad? Igual como los fariseos y todo el sistema religioso decían, nosotros somos descendientes de Abraham. Hay mucha gente que dice, yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 119 en mi casa. So what? Con todo respeto, yo me quedé así, ¿y qué? O sea, ¿qué tiene que hacer eso? Pasa usted a la par hasta que le pasa el polvo, así. ¿Qué tiene que ver eso? Hay sentimientos falsos de seguridad que tenemos que tener cuidado usted y yo, que no caigan en nosotros, porque, yo ya estoy safe, ya estoy seguro. Hay que tener cuidado con esos sentimientos falsos de seguridad. Nuestra seguridad, ¿dónde está? En el Padre Eterno, en sus mandamientos, en su palabra, en su sangre que nos redime. Entonces, una cosa es tener la palabra del Eterno y otra cosa es hacer todo lo posible para vivirla. Otra cosa es hacer todo lo posible para obedecerla. Otra cosa es hacer todo lo posible para enseñarla sin torcer su contenido. Porque cuando usted le está enseñando la palabra a sus hijos,
Así como humildemente hoy estoy tratando de enseñar la palabra. Dice la palabra que aquel que enseña, el juicio va a ser más fuerte para aquel que enseña. Pero todo el mundo lo piensa, ¿ah, sí? ¿El pastor? Uy, sí, el profeta, uy, sí, es el salmista. Pero ustedes, que le tienen que enseñar la palabra a sus hijos. Mi hermano, nosotros Dios nos llamó a ser, dice que, ¿cuál es la gran comisión que dicen? ¿Cómo dicen? Y vayan a las naciones, a todo lugar, a toda nación y hagan discípulos. ¿Dónde vamos a empezar? En la casa mía no, qué pereza. Todos son pelones esos viejos. En la casa hay que empezar. ¿Y sabe dónde te van a rechazar? Posiblemente ¿dónde? Primero, en la casa. Para que agarre estilo y entienda de que esto no se trata de usted, se trata del Espíritu Santo. Usted es alguien que va y lleva ¿cómo es la palabra? Es una semilla. Y va y la tira por los campos. Yo espero en el Padre Eterno. Yo oro para que la semilla que cayó en la familia que tenga fruto. Pero yo no me puedo quedar ahí esperando así. Ya casi. ¿Usted sabe lo que es? Y el papá me dice, ¿para qué se queda viendo ahí? Hay un montón de campos que hay que ir a regar la palabra. Vaya. Déjelos. Hay gente que se dedica exclusivamente 24/7 a un grupo de personas. Cuando el Señor le está diciendo, vaya, lleven la palabra, vaya, esos son los tiempos. Una cosa es tener la palabra y otra cosa es obedecerla con todo lo que uno le cuesta. ¿Cómo que le cuesta? Sí, claro. ¿Acaso Pablo no decía, he encontrado esta ley en mi cuerpo, yo queriendo hacer lo bueno? Si usted piensa que esto es así, simplemente como dice la gente, nada más venga, cae, ya se le quitó todo. Sí, ya, sí. Bendito sea el Señor, hay cosas que sí pasan así. Yo fumé aproximadamente desde los... Papi sabía, le quitaba los ticos sin filtro. Eso era una cochinada, eso era una cochinada. Eso era una enfermedad completa. ¿Sí? Y a uno le da risa. Yo digo, ¿qué? Sí. Eso era un cáncer. Eso era muerte para mi familia. Como desde los 13 años, imagínense. Hasta cuando conozco al Señor. Imagínense. ¿Cuántos años? Y mis hermanos, y se lo digo porque... Y yo llegué y me dijeron, yo no quiero. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo no quiero ofender al Señor, pero no se me quitan las ganas de fumar. ¿Qué hago? Y me dice un hermano, vaya a mi casa. Este era un jueves, creo, sí. A mi casa, vaya. Vamos a orar para que se le quite eso. Y uno llega con una perspectiva que seguro voy a caer para atrás o para allá. No sé qué va a pasar. Palabra del Señor. Palabra. El cuerpo es el templo del Señor. Y el cuerpo es el templo del Señor. Para los que hay que cuidar el templo. Hay que cuidarlo. Y hay que cuidar el templo. Al final vamos a orar. Como ahora estamos orando. Mi hermano quiere hacer una oración pública. Y quiere renunciar al cigarro hoy. Yo le digo, ¿qué? Yo aquí. Ajá. Si confesares con tu boca, ¿verdad? Deje esa cochinada frente a otras personas. ¡Qué vergüenza! Papá, yo quiero que tú pongas. Me dice el hermano, no, o sea, con todo el respeto lo va a enseñar a orar. Y yo aquí, ok. Diga conmigo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo rechazará toda sustancia, todo lo que haya hecho el cigarro. Y pondrá más bien, en vez de deseo y ansiedad, pondrá paz, el Espíritu Santo, y pondrá algo en el cuerpo para que el cigarro sea rechazado. Amén. Y yo aquí como, pero no me caí. No era necesario caerse. Oiga la falta de fe. Porque era una persona muy inmadura en el Señor. Al día siguiente, ¿sabe qué hice? Me levanté. Y no boté los cigarros después de ese día. Y de costumbre me salí al apartamento, le hice aquí. Y donde me puse el cigarro en mi boca, me dieron ganas de vomitar.
Y ahí mismo tiré los cigarros y me tiré al piso y le dije: perdóname, Padre. Yo no sabía que era tan cierto, que como que estoy respirando, que tú estás vivo. Yo no sabía que el Espíritu Santo podía hacer eso en la noche cuando estaba dormido. Y ahora, donde ese hermano que llegó aquí a dejarlo a usted, entré a la casa como loco a contarle el testimonio. Y ellos lloraban. Porque decían: usted no sabe los días que tenemos de estar orando. Tenemos meses de estar orando por usted para que deje de fumar. Mi hermano, no se trata de lo que uno piensa. El reino de los cielos es otra cosa. Pero amor, mis hermanos, tiene que haber un deseo. Tiene que haber un deseo. Yo no quería ofender a Dios por el cuerpo. Y aún así era tan hipócrita para no votarlos, porque yo sabía: es que esto seguro tiene que ser con un parche. Si usted piensa que tiene que ser por parches, es la falta de fe. Dios no ocupa parches, Dios no ocupa nada de eso. Este cuerpo, donde usted lo ve así tan guapo y bonito, lo hizo el Padre, lo formó el Padre dentro del vientre de mi mamá. Él conoce cada tejido mío. Y Él puede poner por medio del Espíritu Santo algo que rechace el cigarro, y así lo hizo. Pero tiene que haber un deseo. No lo digo que carga yo, porque es que no fui yo. Lo cuento porque tal vez usted está orando por alguien que, no sé, para que deje la pornografía, para que deje el alcohol, para que deje otras cosas. Pero qué interesante. Con otras cosas no fue así. Con otras cosas, inclusive, y aquí mi bella esposa sabe que todavía sigo batallando. ¿Por qué? Porque así es la vida. Pablo no le pidió al Señor que le quitara el aguijón ¿cuántas veces? Hay cosas que son así, y no es falta de fe. Pero mis hermanos, tiene que haber un deseo de dejarlo, aunque sea mínimo, pero tiene que haber un deseo de dejar las cosas. Israel no quería dejar estas cosas. Ellos abrazaban, dice la palabra, abrazaban la iniquidad, abrazaban la falta de todo. La condición espiritual de Judá, reino del norte, en el tiempo de Jeremías, se caracterizaba por, oiga, para que usted vea el ambiente que Jeremías se enfrentó: una adoración abierta a ídolos, la idolatría. ¿Sabe cómo era la gente? Deshonesta totalmente. Le robaban hasta a los hermanos, hacían negocios y todo, era un desorden completo. En el tiempo de Jeremías. ¿Sabe cuál era otro aspecto que Jeremías se enfrentó? Adulterio. Los matrimonios, los hombres hacían desastres. La misma idolatría llevaba a la fornicación, inclusive, que se hacían en esos templos, en esos lugares de altares y demás. Era un desorden. Había injusticia por todo lado. Había una tiranía en contra de los necesitados. Oiga, qué importante. Había una tiranía en contra de los necesitados. Se le robaban a los pobres para darle a los ricos. La calumnia prevalecía. Acusaciones falsas. Un montón de cosas más. Pero eso es lo básico, lo básico. ¿Alguna diferencia? Lo peor fue que este pueblo, y era el reino del norte, era el reino del sur. El reino del sur era Judá y Benjamín. Y si usted estudia la palabra, había una promesa, desde Génesis dice la palabra que Él iba a bendecir la simiente de la mujer. Y por eso es que el Padre guarda a Israel, porque Él estaba guardando la simiente ¿de quién? Del Mesías que iba a nacer. ¿Y sabe dónde iba a nacer? De Judá. ¿Sabe qué los puso? ¿Sabe qué se pusieron a hacer ellos? A abortar, a matar niños a Moloc. Si usted supiera que de aquí iba a nacer alguien, de aquí nosotros, iba a nacer alguien para... Imagínate el mensaje que dice la palabra, que dice Pablo, que estuvo guardado, que fue escondido, que fue guardado por tiempos y tiempos y tiempos, y fue que se le reveló simplemente, y era el mensaje del Mesías, la simiente del Mesías. Ellos estaban matando a los niños. Ellos se apartan de la palabra, y en ese momento donde se apartan de los mandamientos, el enemigo tira dardos, y como estamos indefensos, se le cree todo al enemigo. Inclusive se tratan y comienzan a matar a los propios niños.
Cuando ellos sabían, no todos posiblemente, pero sí la mayoría, que había una promesa para un niño que vendría y sería el libertador, no solamente de Judá, sino que de todo Israel y de todo aquel pueblo que Dios iba a escoger en la fe con Abraham. Imagínense. Idolatría, deshonestidad, adulterio, injusticia, tiranía en contra de los necesitados. Se les robaba a los pobres para darle a los ricos. La calumnia prevalecía, la acusación falsa era de todos los días. Habían maldiciones y se había establecido el sacrificio de niños. A eso se enfrentó Jeremías. Ciertamente, dice la palabra, han cambiado la palabra, y la palabra que dice la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Es importante recalcar aquí, hay algo que sucede en la parte espiritual, y aquí viene todavía lo más fuerte. Tenemos al rey y, por decirlo así de alguna manera, los sacerdotes. Este era como yo no lo pongo en un orden, nada más lo pongo como la palabra a veces lo pone, ¿verdad? Está el rey. Acuérdense que nunca fue el propósito de Dios que Israel tuviera rey. Eso fue un deseo de ellos, porque queremos ser como los chiquitos de todos los lados, ¿sí, verdad? Queremos ser como los demás reinos. Nunca fue el propósito de Dios que Israel tuviera rey, porque ¿saben quién era el rey de Israel? El Creador, amén. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Con eso. Pero la parte es que cuando asume el rey esa posición, y los sacerdotes, por decirlo de alguna manera, el primer nivel o el primer enfrentamiento, por decirlo así, ¿sabe quiénes tenían que guardar la palabra? ¿Sabe quiénes tenían que? Porque vea lo que dice el versículo 8: nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con vosotros. Y el Señor le responde: ciertamente la han cambiado en mentira, pluma de mentirosa de los escribas. Entonces tenemos al rey y al sacerdote. Ellos tenían el trabajo de llevar lo que se conoce en la palabra como, y a mucha gente le da miedo, no se preocupe, es Torah. Y Torah lo que significa es instrucción, mandamientos. Entonces tenemos a los reyes y tenemos a los sacerdotes. Luego teníamos, ¿sabe quién? ¿Quién empieza usted? Como otro flanco. Los levitas. Los levitas. Entonces, es importante recalcar que para el tiempo aquí de Jeremías, para aplicar este estudio, para poder entender lo que está pasando y por qué el Señor le dice a este pueblo, es que la justicia era impartida por el rey, por el sacerdote, pero basada en los mandamientos. Si fallaban ellos, ¿sabe quiénes tenían que venir? Posiblemente también con los levitas. Los que se conocían como escribas, o los que ellos decían que interpretaban la ley. Pues en el tiempo de Jeremías se les olvidó el idioma, porque todo lo interpretaron mal. Entonces, estos se involucraban en la enseñanza, los levitas. Todos los mandamientos de Torah, todo, por decirlo de alguna manera. ¿Sabe cómo se consideraba un levita? Era un guardián que tenía que guardar, no solamente para que el rey y el sacerdote y el escriba, sino que para que todas las familias de Israel se volvieran a la palabra de Dios. Eso eran los levitas. Y en medio de estas cosas, resulta ser que ellos tenían un papel de defensa, por decirlo así. El rey se corrompió. Se corrompió el sacerdocio. Aquí no era que había un poder político, por decirlo como en Costa Rica, ¿verdad? Que hubiera un poder judicial para hacer las leyes, que hubiera un poder... No. Ellos eran los que aplicaban las leyes de todo lo que el pueblo tenía que pasar. Ellos, rey, sacerdotes, levitas, involucraban a los escribas. Y resulta ser, por decirlo de alguna manera, yo sé que ustedes lo saben, pero lo recalcamos, todos los levitas, todos los sacerdotes eran levitas. Pero no todos los levitas eran sacerdotes. De hecho, David se preocupa muchísimo
para establecer un orden del sacerdocio y un montón de cosas que Dios le reveló a David. Ellos eran, por decirlo así, la defensa. Este era el muro espiritual que tenía que haber alrededor de Israel. Pero ¿qué pasó? Se apartaron de la palabra. El sacerdocio lo que hizo fue corromperse. Junto al rey se hicieron compinches y robaban terrenos. ¿Se acuerda que el Mesías, qué le decía a los fariseos en el tiempo del Mesías? Ustedes le roban a las viudas. ¿Sabe qué hacían en este tiempo? Le robaban a las viudas también. Es lo mismo. A los necesitados. Ellos llegaban con las ofrendas al Señor y se las robaban, porque una parte era para los levitas, otra parte era para ellos mismos, y se las robaban. Qué interesante. Lo que sí se tenía era que ellos tenían que ser diligentes en buscar la palabra. ¿Quiénes? Ellos, el rey, el sacerdocio, los levitas, para que el pueblo fuera dirigido a lo que la palabra de Dios dictaba. ¿Para qué? Para que no les pasara lo que Israel estaba pasando, para que no cayeran en ¿qué? En una apostasía. Esto es como yo lo digo, el Señor pone muro de seguridad. Ay, qué dicha. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces uno tiene como confianza en alguien, llega tal vez a aquel lugar y dice, uy, qué dicha, ahí está esa persona, me va a ayudar, ¿sí o no? ¿Nunca le ha pasado? Pónganlo en cualquier parte de su vida, no sé. Vieras cuando usted está en la cárcel y le pasa eso. Y sabe que alguien está afuera para que lo va a sacar. Ah, ¿usted piensa que yo no he pasado por eso? Claro, mis hermanos. Y no fue por un asunto tampoco, ahí sí no fue haciendo nada malo. Nada más que es que estaba ilegalmente por 13 años en un país. Simplemente por eso. Y porque me metí en un aeropuerto, a una zona totalmente restringida, donde solamente podían entrar, inclusive estábamos después de todo lo que era la Torre Gemelas y solo podían entrar nada más policía y militares. Y yo me fui a meter ahí. Pero aunque usted no lo crea, eso era un propósito del Señor. Se había orado por no sé cuánto, 1 año y resto. Y ya papá me había dicho, el creador me ha dicho, dice, tienes que regresar a Costa Rica. Y eso es otro testimonio. Pero la parte es esa. Ahí una noche tuve que pasar solo por la gracia del Señor, porque posiblemente hubiera tenido que pasar hasta meses, pero el Señor solo me guardó una noche ahí. Y me guardó. Pero la parte es esa, usted está ahí encerrado, mi hermano, y yo sé que está en el propósito del Señor y todo, pero oiga, ¡da miedo! Mi hermano, usted estar ahí, saber que usted tal vez puede estar 6 meses, 8 meses, 1 año, eso da temor. Es que la libertad es tan hermosa, tener libertad. Y cuando yo me di cuenta que allá afuera, yo no lo vi, pero yo sabía que allá afuera estaba aquel hermano, oiga, yo estaba de gozo que brincaba. Israel tenía esto con este grupo de personas. Tenían a los reyes, por eso amaban tanto a David. Tenían a los sacerdotes. Qué hermoso como aquel rey, aquel sacerdote como que hizo unas reformas, ¿cómo se llamaba? Ezequías. Ezequías era. Bueno, ahí queda de tarea. Y si no estaban los levitas o los escribas. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay un muro de contención? ¿Qué pasa cuando no hay nadie? ¿Qué pasa? Y todo el mundo dice, sí, por eso es que Israel cayó en la apostasía. No. Aquí, no sé en cuál orden, yo me lo imagino cuál. Aquí hay uno más. ¿Sabe cuál es? Que su tarea era diligentemente buscar la palabra, obedecerla y enseñarla. ¿Sabe quién eran? ¿Quiénes eran? ¿Sabe quiénes eran? Por cierto, no me meta a los profetas, porque los profetas estaban aquí también. Solo que se corrompieron. Jeremías no, pero la mayoría. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Tiene nombre y apellido. Y aunque el sistema se corrompiera a tal punto, el Padre tenía un plan perfecto. Eso es lo que se llama el plan perfecto. El asunto es, igual como el Mesías, ¿será que nosotros lo sabemos? Y si usted no lo sabe, pues yo lo quiero, oiga, yo estoy pero así desde la tarde, yo quiero decírselo a usted. Porque esto es importante para los tiempos finales.
Porque esto está pasando en este momento en la tierra. Y aquí en Costa Rica y aquí en Grecia. ¿Qué pasa? Que si los que fueron llamados a llevar la palabra del Señor, como aquel cantante que yo decía al principio, ¿qué pasa si se apartan? ¿Qué pasa si aquellos que realmente y uno decía, oiga, qué manera, es como David, predica, alaba, adora, eso es un salmista, pero se desvía? ¿Quién queda? Y aunque el sistema se corrompiera, el Padre tiene un plan perfecto. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Porque mi hermano, yo estoy deseoso de contarle quién es. ¿Quién será? ¿Quién es que está en el Antiguo Testamento? Pero, mi hermano, eso ya pasó, me decía alguien por ahí. Dice Pablo, y todo lo que le aconteció a Israel, todo, le aconteció como un ejemplo para ustedes que han alcanzado los últimos tiempos, los tiempos finales. Así lo dice Pablo. Todo lo que le aconteció a Israel, desde que el Señor tenía su plan de formarlo en todo, en Génesis, todo es un plan perfecto. Por eso Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Y todo lo que le acontece es para un ejemplo, para ustedes que han alcanzado, ¿qué? Los tiempos finales. Yo quiero saber cuál es. Deuteronomio 6, ¿qué es? ¿Quién es? Dígame, Chicho. Deuteronomio 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Alguien que me venga a ayudar aquí, a leerlo aquí. Venga, Marco, pueden ir aquí, un toquecito a leer, sí. Mientras yo hago algo aquí. Usted me puede leer eso aquí. Del 2 en adelante. Del versículo 1 en adelante. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Me lo puede leer otra vez? ¿Vale? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oiga lo que dice, ¿saben lo que es aquí? ¿Qué apellido es usted, perdón? Carmona. Ajá. En el versículo 20, Deuteronomio 6, 20. Carmona, ¿verdad? Sí, se me hace favor. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Perdón. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida, como hasta hoy.
y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amén. Gracias, mi hermano. ¿Sabe quién es? ¿Sabe cuál es ese flanco? Ese muro que Dios pone. Hidalgo, Barrantes, Vega, García, Rodríguez, Arrieta, Aguilar, dígalo, Vázquez, Vargas, Sánchez, Bravo. Son ustedes. Son sus hijos. Son los hijos de sus hijos. Y mis hermanos, respetamos las autoridades que Dios ha puesto sobre la tierra y sobre las iglesias. Pero mis hermanos, es un tiempo donde lo que va a prevalecer es lo que usted conoce de la palabra. Son los mandamientos. Vea lo que leía mi hermano Marcos. Vea lo que dice. Yo le leo el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando a tu hijo y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y oiga lo que dice el versículo 6. Eso vamos a leerlo una y otra vez esta semana. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y lo harás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando se levanten. Y las vas a atar como una señal en la mano de ellos. No vas a permitir que tu hija ni que tu hijo salga, porque el sello que viene para el pueblo de Dios para estos tiempos finales son los mandamientos del Señor, la sangre del Mesías. Hay mucha gente que está aprendiendo de la marca de la bestia, qué bueno, pero la Biblia me habla en Apocalipsis de un pueblo que será sellado. Ya no son los israelitas, con todo el respeto, como dicen por ahí. Sí, somos nosotros. Es que Dios dice la palabra en Efesios que de los dos pueblos hizo ¿qué? Uno. No se preocupe de cuál tribu es usted, no se preocupe, porque israelita no se nace, así lo dijo Pablo. Israel, hay un pueblo, Dios viene por un pueblo, Dios viene por una esposa, Dios viene por una amada, Dios viene por uno, y somos nosotros. Mis hermanos, con todo el respeto, Israel se volvió a ver al rey y no había rey justo. Volvieron a ver a los sacerdotes y lo que hacían era robarle a los pobres y robarse las ofrendas. Volvieron a ver a los levitas y no enseñaban, no querían enseñar la palabra. Se volvieron a los profetas y se han vuelto corruptos. Y el claro ejemplo es Jeremías. ¿Quién le enseñó a Jeremías? Yo le decía a mi esposa, pero ¿quién le enseñó a Jeremías? El sacerdocio estaba corrupto, los levitas estaban corruptos. Como siempre hubo un remanente por la familia. Barrantes, Vargas, Arrieta, García, Hidalgo, Rodríguez, Carmona, Vázquez, Vega. No voy a ser orgulloso mi apellido, porque más bien cuando él regrese dice que me cambiará inclusive hasta el nombre. Pero somos nosotros los que vamos a levantar un estandarte de bandera en este tiempo de apostasía. Esos niños no los va a enseñar ningún ministerio ni ningún gobierno los tocará. A nuestros niños, como dice la palabra, les vamos a enseñar la palabra ¿cuándo? Estando en la casa, hablando en el camino, al acostarse y al levantarse. Ellos escucharán la palabra de tal manera de su boca que ellos van a querer ser como ustedes cuando sean grandes. Ellos no van a querer ser como el pastor, el profeta, el sacerdote, el levita, nadie. Ellos van a querer ser como papi, porque papi ama a Dios, porque mami ama al Padre Eterno. No hay ningún otro ejemplo que se le pueda marcar más a la vida de un niño que un padre o una madre que ame al Padre Eterno. No hay nada. Ellos van a ser libres porque dice la palabra y me conocerán a mí, me conocerán mi verdad y verdaderamente serán libres. No importa la circunstancia que tu hijo o tu hija está viviendo,
sea la edad que tenga. Hay una promesa para nosotros. Hay una promesa. Siga creyendo. Pero mientras cree, vaya y tire la semilla por otro lado. No se preocupe. Porque hay gente que está tan enfocada en algo o tienen temor porque sus familias o amigos o gente inclusive hasta de la propia iglesia o de los propios amigos de ellos. Mis hermanos, a veces hay que dejarlos. El que va a hacer la obra es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Pero acuérdese que hay una nación entera aquí en Costa Rica que está esperando escucharte. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis que el testimonio de aquellos que son sellados para el tiempo final del juicio que viene sobre la tierra tiene dos características: la obediencia de los mandamientos. Por eso es que ese gobierno que se levantará y esa estructura y ese anticristo que viene va a hacerle guerra simplemente a quienes: a Israel, a la mujer y a la descendencia de esa mujer. Y lo dice la palabra claramente, dice: los que obedecen los mandamientos. Mis hermanos, idolatría fuera. Y empiece con cada uno de los mandamientos y obedezcámosle al Señor, porque ese va a ser el sello para con nosotros. Pero mi hermano, así como Jeremías se levantó y llevó una palabra a toda una generación, no crea que fue en vano. No fue en vano. Siempre hay un remanente. Y aunque los reyes, los sacerdotes, los levitas y los escribas estén corruptos, hay un remanente. Pero donde Dios te tenga en este momento y te vaya a llevar esta semana y estos días, tenlo por seguro que es tiempo de levantar bandera y decir al área espiritual: mis hermanos, yo no sé usted igual, y no lo digo para jugar de Dios ni de nada, pero los aires, la tierra está siendo conmovida en este tiempo. Porque los tiempos se acortan, mis hermanos. Inclusive la palabra dice la tierra, que la misma tierra va, que dice, gime a una, para que haya ¿qué? Una manifestación de ¿quiénes? De nuevo, de tu familia, de tus hijos, de tu vida. Hoy simplemente, cuando leí esta palabra y leyendo yo que estoy leyendo ahorita Crónicas y Reyes, yo decía: Padre, ¿cómo con tanta corrupción, cómo un rey fue tan re malo? Vino el otro y fue más malo, y el otro más malo, y luego se levantó el hijo, el que era más re malo de todos, e hizo y llevó los mandamientos y la palabra de Dios. ¿Quién se lo enseñó? Habían familias que tenían la escritura. Ellos no andaban con la Biblia ahí como la tiene usted en un celular. Ellos tenían que inclusive tener que leer rollos. Mis hermanos, cuando yo veía esto esta semana, yo decía, en estos tiempos, yo digo, mi hermano, con la facilidad que tenemos nosotros, estudio la palabra. Y esta semana, que cuando esté con sus hijos, de nuevo, cuando ande por el camino, al acostarse, al levantarse, se las vamos a decir una y otra vez. Y tiene un propósito esto, porque llega lo que dice en Deuteronomio 6:21. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciéndote: ¿qué significan estos testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces nosotros, usted papá, le va a decir a su hijo: oiga lo que le vamos a decir. Nosotros éramos siervos del faraón. Nosotros éramos siervos de un sistema del mundo. Nosotros éramos siervos de Babilonia. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Él nos rescató de la vida de pecado. Mi chiquito, mi chiquita, mi sobrino, le voy a decir: Él me rescató de las drogas, Él me rescató del alcohol, Él me rescató de la vida sin sentido de muerte que iba camino hacia destrucción. 22. Jehová hizo señales milagrosas, grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó allá para traernos y darnos la tierra. Y ahí usted le va a decir a su hijo y a su hija: usted sabe que el Señor viene, igual como a Israel, Él viene y va a gobernar esta tierra. Y dice que aquellos que fueron fieles,
que fueron benditos y guardados y sellados por la sangre del Mesías y siguieron el testimonio del Mesías. ¿Sabe qué va a hacer usted cuando Él regrese aquí a la tierra? Porque Él va a regresar aquí a la tierra. ¿Sabe qué van a hacer sus hijos? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué van a hacer? Reyes y sacerdotes. Mi hermano, con todo respeto, yo sé que ustedes, qué lindos que se ven jugando fútbol ellos, o en todas las cosas que ellos hacen. Y vieras, yo honro tanto a los padres que tienen un calendario pero hermosísimo para poner todas las cosas y ver y todo. Y ahí vienen y no fallan, y están aquí. Pero mi hermano, que ¿cómo se llama eso? Tener prioridades. Que nuestras prioridades sean eternas. Lo mejor que le puede dar usted a su hija y a su hijo es enseñarle que Él va a ser un sacerdote cuando nuestro Mesías regrese. Enséñele la palabra. Del estudio. Aquí claro que sí, Él va a ser bendecido. Del estudio, llévelos. Si quiere, no sé si va a ser un buen jugador, que no se ponga a jugar con la liga, eso sí, nada que ver. Pero que sea buen jugador, que sea buena nadadora, que sea lo que sea. Pero mis hermanos, tenga su prioridad aquí siempre, que mi hijo y mi hija sea un sacerdote cuando mi Mesías regrese. Porque mis hermanos, de nuevo, la gente conoce de los reyes, la gente conoce de los sacerdotes, la gente conoce de los levitas, la gente conoce de los escribas, la gente conoce de los profetas. El reino de Dios siempre fue y siempre será como inició. Lo más importante son las familias. Siempre. Siempre. Y para eso hay una bendición para su familia. Siempre. Y así como Dios bendijo a Abraham, bendice a tu familia. Nos ponemos de pie. Gracias, Padre. Vamos a orar. Y vamos a orar por las familias. Qué hermoso. Vamos a orar por nuestros hijos, por esos niños que están ahí. Y por los que van a llegar, para que conozcan del reino de Dios. Dice que es un reino inconmovible. Y aunque este mundo se caiga a pedazos mientras llega el Mesías, su reino es inconmovible, su gracia es eterna, sus misericordias nuevas cada mañana.